como ustedes saben, hay guerra en Irán, no solo estrictamente en Irán, también en el Líbano, y lo de Gaza y Cisjordania no está precisamente tranquilo, y en realidad, teniendo en cuenta también la situación del estrecho de Hormuz, que está literalmente bloqueado por Irán, y las acciones de contraataque que lleva sobre el área de los estados que son las monarquías petroleras del Golfo, uno puede decir que el estado de guerra está generalizado en una parte importante de lo que solemos llamar como Oriente Medio. Lo que no es todavía desarrollo de operaciones de tropas en tierra, lo que es bombardeos, en general bombardeos de los Estados Unidos y el Estado de Israel, y respuestas con drones y cohetes de Irán y Hezbollah, y los hutíes también están, y el bloqueo del estrecho de Hormuz, que en realidad ese es el factor clave, porque lo que está generando es un aumento en los precios de la energía, o sea, en principio el petróleo y el gas, lo cual se traslada directa o indirectamente al resto de las fuentes de energía, pero bueno, los países que tienen que importar, que no producen, sino que tienen que importar petróleo, en especial si tienen que exportarlo de Medio Oriente, digamos, a través de buques, digamos, entre el 10 y el 20% del petróleo y el gas pasa por el estrecho de Hormuz. Bueno, eso tiende al alza, y tiende al alza del combustible de manera directa, del transporte, de los plásticos y también de los fertilizantes. Eso pega en Argentina. Por ahora se está bancando el impacto porque nosotros somos productores de gas y de petróleo. De hecho, también somos exportadores. Vaca muerta y etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Así que por ahora, y esto es por ahora porque la cosa sigue, a mitad de semana hizo una cadena nacional Donald Trump, pero no dijo nada nuevo. Lo de Trump se caracteriza por decir una cosa y mañana literalmente otra totalmente distinta. Uh-huh. Última data, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a amenazar este sábado a Irán con el infierno entre comillas, citan los cables, si no abre el estrecho de Hormuz o se alcanza un acuerdo en 48 horas. El miércoles se había dicho que no recuerdo si el miércoles o el martes, dijo que iban a estar 2 o 3 semanas más operando, que Irán había pedido un acuerdo y que si querían abrir el estrecho de Hormuz, que fueran quienes necesitaban ese petróleo, porque los Estados Unidos es productor, así que no le hacía falta. Pero bueno, esto fue a mitad de semana. Ya cambió el discurso. Ahora amenaza con el infierno si no abren el estrecho de Hormuz o llegan a un acuerdo en 48 horas. Este es el ritmo de las declaraciones contradictorias del presidente de los Estados Unidos, que no es, ya no sé si suele ser eso una estrategia, pero a esta altura yo ya no sé si es una estrategia. Bueno, hay un caza, derribaron la Fuerza Antiaérea iraní derribó un caza estadounidense, hay 2 pilotos que saltaron, se eyectaron, uno ya lo buscaron y lo recuperaron, lo extrajeron, como se dice en la jerga. Uh-huh. Hay otro que lo están buscando. Y hay un proyectil estadounidense que pegó cerca de la central nuclear de Bushehr en Irán. En realidad no queda claro cuál es el plan de los Estados Unidos. El jefe del ejército estadounidense fue relevado ayer el responsable máximo fue relevado ayer por Donald Trump. Uh-huh. No queda claro cuál es el plan.
está haciendo, el ejército estadounidense está haciendo concentración de infantería de marina y paracaidistas. No queda claro si van a seguir bombardeando Irán. Estoy hablando de la Fuerza Aérea Estadounidense. Si van a atacar realmente centrales de la infraestructura eléctrica y de servicios, lo cual entra ya en la zona de crimen de guerra, digamos, esto dicho por autoridades de las Naciones Unidas, en el sentido de atacar, de hacer lo que Putin está haciendo en Ucrania. Es decir, los medios occidentales cuando usando particularmente drones y misiles, las Fuerzas Armadas rusas atacan infraestructura del interior de Ucrania, no de la zona de conflicto directo, sino del interior, de todo el interior de Ucrania. Ataca las redes eléctricas, las centrales eléctricas, la fuente de provisión de agua, etcétera, etcétera. Eso se hace, entre otras cosas, para quebrar la moral, digamos, de la población y que no sostenga su fuerza armada, y para generar caos y para se ataca a personas no combatientes. Esto es condenado, digamos, en los medios de prensa occidentales. Bueno, sí, efectivamente, se está atacando a civiles inocentes. Bueno, esto sería lo mismo. No sabemos si ese es el plan. Si el plan es seguir golpeando instalaciones militares y objetivos estratégicos de líderes políticos, si el plan es hacer una operación que todos los analistas militares consideran que es muy arriesgada, que es atacar una isla que está cerca del estrecho de Hormuz, que es donde se concentra toda la distribución de gas y petróleo de Irán para cargar los buques y sacarlo del país y exportarlo, que es una isla muy defendida. O si la mayor de todas es intentar hacer lo que hicieron con Irak hace 20 años y hacer una invasión en toda la regla. Nadie lo sabe. Tampoco sabemos si lo sabe el presidente de los Estados Unidos y su Estado Mayor. El presidente de los Estados Unidos dijo entre semana que había negociaciones, que el gobierno de Irán había pedido negociaciones de paz. Fueron desmentidas. De hecho, las negociaciones existen y están en un punto muerto. Por lo tanto, en este momento no se sabe qué va a pasar. Al no saber qué se va a pasar, hay oscilaciones en las bolsas mundiales, en los Estados Unidos, en todo el mundo, hay oscilaciones en los precios de las acciones y hay oscilaciones en el precio del petróleo y el gas, y etcétera, etcétera. Inclusive en los propios Estados Unidos, que también subió el precio del gasoil y del galón de gasolina, como dicen ellos, de nafta. Bien, ese es el escenario internacional. Hasta ahora en Argentina hay un compromiso liderado por YPF, en eso el gobierno está siendo medianamente astuto, de no subir más las naftas, aclaración necesaria. Las naftas subieron el año y pico mucho, la nafta y el gasoil mucho más que la inflación. En el último año y pico tuvimos una inflación del 30-40%, las naftas aumentaron el 60 o el 70%. Como además tenemos un peso sobrevaluado, en este momento el litro de nafta en Argentina es el más caro de América Latina puesto en dólares. Pagamos el combustible carísimo. Carísimo. Y el agro tiene un problema que es en este momento el costo del gasoil, que se puede ir arriba, y el costo de los insumos de fertilizantes, que se están yendo arriba porque tienen un componente petrolero. Y no tengo noticia de que lo produzcamos en el país además. Y si esto continúa, va a haber presión de las petroleras argentinas diciendo queremos subir el precio interno porque nos conviene vender afuera
y no abastecer el mercado interno. Y entonces ahí el gobierno va a tener que tomar una decisión. Si interviene en el mercado, pues este es un gobierno que interviene mucho más de lo que dicen que interviene, si interviene en el mercado o no interviene. Y respecto de, y ahora voy a unificar los bloques, voy a unificar el otro bloque que pensaba hacer de economía argentina, lo voy a conectar para no cortar con un tema porque tenemos poco tiempo. Ahora me meto en la economía local. Ya hablamos de lo que es en el programa anterior, de lo que es actividad económica interna respecto de industria, construcción, comercio, lo que genera empleo y lo que tiene que ver con el movimiento interno, que está muerto. Que lo único que crece es lo vinculado a la exportación de gas, litio, petróleo y alguna otra cuestión más, que es solo, y ahí que viene, eso genera divisas. También está caída las exportaciones, digamos, no crecen tanto las exportaciones y mucho menos las importaciones, fundamentalmente porque las importaciones argentinas son mayoritariamente de máquinas, herramientas y bienes intermedios para la industria. Como la industria está en caída, como la producción está en caída, se importa poco. Se importará lo que alguien compre, digamos. Hay mucha compra, digamos, ¿cómo es esto de comprar afuera? Comprar tu libro afuera o algo afuera, de eso, pero en realidad, digamos, de la masa de la importación es otra. La masa en cuanto a número y volumen, pero en cuanto a número de plata. Pero hay una cuestión sencilla. El Fondo Monetario Internacional está muy preocupado porque hay, dentro de los acuerdos, digamos, hay algo que el gobierno no viene cumpliendo con el fondo, que es acumular dólares. Si bien en el último cuatrimestre compró 4.500 millones de dólares en el mercado, todo eso se va en pago de deuda. Las reservas brutas del Banco Central son negativas en 13.000 millones de dólares. Que esto es algo que no vas a leer en ningún lado. Y eso al fondo le preocupa, porque hay vencimientos de deuda privada el año que viene por 30.000 millones de dólares. Lo dijimos en el pasado. Y hay vencimientos de deuda pública del fondo con el fondo. Hay mucho vencimiento de deuda. Y hay poca acumulación de divisas. El gobierno está tratando de hacerse de dólares de varias maneras, por lo que se venda de la próxima cosecha ahora en abril y mayo. Está tratando de vender la empresa de ferrocarriles, el Belgrano Cargas, agua de la ¿cómo es? El agua la proveedora de agua del conurbano. Está tratando de vender lo que quede para juntar dólares. O sea, ni siquiera son privatizaciones estratégicas. La verdad no son privatizaciones estratégicas, sino están tratando de juntar dólares. De cualquier manera. Y hay algo que está llamando la atención también. Estamos terminando el programa de los analistas económicos. Y estoy hablando de analistas económicos del mercado, del establishment. Es que a ese proceso de privatizaciones se presentan solamente empresarios nacionales, con fuertes vínculos con los partidos políticos y con esta gestión y con la que venga. No hay empresas multinacionales. De hecho, las empresas multinacionales se van. Las únicas inversiones son las que vienen con el RIGI, con el sistema ese en que no se paga ningún impuesto, no deja plata y todo lo que invertís te lo llevas, digamos, de ganancia te lo llevas afuera sin nada. Es lo único que está viniendo al litio, al petróleo y alguna cuestión más. No viene más nada. Entonces, cerrando, pues ya de 14:58, hay gente del establishment que está preocupada, más allá de declaraciones públicas que apoyan al gobierno, bla, 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 y en el alto empresariado, particularmente industrial, a partir de que insultó a Pablo Roca, también está preocupado. El único que no está preocupado es Donald Trump, y el gobierno sabe que tiene la última chance, la misma que tuvo Macri, que es que le tiren un cable a los Estados Unidos.